¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar su juego geométrico. Es bastante sencillo, ahorita vamos a ver cómo se va a utilizar. Eh, para nosotros poder hacer esas operaciones de vectores. Eh, Ahorita lo que vamos a hacer es que igual vamos a manejar magnitudes, pero incluso vamos a trabajar con plano cartesiano, como vemos aquí en la imagen que tenemos aquí abajo. Ese va a ser nuestra área de referencia y vamos a utilizar los elementos que tenemos aquí a la derecha, que son escuadra, transportador, regla, este, pues goma, su lápiz, etcétera, ¿no? Y un compás. Vamos a ver tres métodos para las operaciones de vectores, que es el método del triángulo, el método del paralelogramo y el método del polígono. Vamos a ver cada uno de ellos, si nos alcanza el tiempo, vemos los tres, si no, pues nos vamos despacito. La idea es que les quede claro cada método, no son difíciles, ahorita vamos a ver. Bueno, dice, en este procedimiento hay que usar un juego geométrico. Los vectores se dibujan a escala, es muy importante. En cada ejercicio que hagamos vamos a seleccionar una escala. El método del triángulo, el método del paralelogramo, son útiles para la suma de dos únicamente. Esos dos primeros métodos, el del triángulo y el paralelogramo, nos va a servir cuando yo tenga solamente dos vectores, ¿sí? Si yo ya tengo más de dos vectores, o sea, una suma de tres o cuatro o cinco valores, entonces tendré que usar el método del polígono. Ese sería el más útil, ¿sí? Y el más general, ya con este podemos sumar incluso dos o más, ¿sí? Pero, o sea, vamos a decir que el último método, el del polígono, siempre será para más de dos valores o más de dos vectores. Los primeros dos métodos se aplican, el del triángulo y el paralelogramo, para cuando solamente tengo dos vectores. Bueno, entonces, estas son las herramientas que vamos a utilizar, su juego geométrico y dentro del plano cartesiano. Bien, el método del triángulo. Como comentamos, este solamente es válido para dos vectores concurrentes y coplanares, o sea que se trabajan en el mismo plano y que coinciden en un punto, eso significa esto, concurrentes y coplanares. Se unen los vectores uno a continuación del otro con el objetivo de formar un triángulo. El vector resultante de la suma será la recta que une el punto de inicio con el final. Tenemos un ejemplo donde siempre el vector resultante lo vamos a representar como R o resultante. Y bueno, puede ser el vector A, vector B, la letra que queramos en este caso, pero siempre el vector resultante lo vamos a eh, trabajar como la R en este caso, ¿no? Ahorita vamos a un ejemplo donde el vector es A y B, y donde es F1 y F2, etcétera. Podemos poner diferentes valores para los vectores. Entonces, ¿qué es lo que se busca en este método? Vamos a alinear, en este caso, como dice, vectores, uno atrás del otro, y al final vamos a unirlos, esos dos, formando un triángulo. Posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a medir ese vector y vamos a encontrar lo que es pues su magnitud. También vamos a encontrar un ángulo, ya que como pueden ver se van a manejar los ángulos. El ángulo lo que me va a dar es la orientación de dicho vector, ¿no? Entonces la magnitud va a ser lo que mida esta flechita que vemos aquí, y el ángulo va a ser la orientación o el sentido también, orientación y sentido de ese vector. Bueno, vamos a ver un ejemplo porque va a ser mucho más claro de entender. Dice, un jinete y su caballo cabalgan 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al oeste. Vamos a calcular cuál es la distancia total que recorren y cuál es su desplazamiento. Dice que la solución, como la distancia es una magnitud escalar, encontramos la distancia total recorrida al sumar aritméticamente las dos distancias. Entonces aquí ya lo estoy haciendo de forma analítica. Bueno, lo vamos a hacer de forma analítica y de forma gráfica. Entonces simplemente si sumo 3 más 4, sencillo, ¿no? Quiere decir que recorrió ese jinete 7 kilómetros en total. Esto es pues bastante simple, ¿no? En la parte inferior viene la explicación de cómo vamos a trabajar dichos vectores, ¿sí?
vamos a hacerlo, bueno, vamos a llegar a que tenemos, a esta figura que tenemos aquí abajito, pero lo vamos a hacer esto ya directamente aquí. Es el mismo ejercicio que pueden ver aquí, el jinete y su caballo. Pues vamos a trabajar con esta suma de vectores, para lo cual, como les comenté, pues necesitamos transportador y regla. Esas dos herramientas de momento son las que vamos a utilizar. El transportador, pues para saber el ángulo, y pues la regla para medir las magnitudes. Vamos a ver entonces, vamos a leer y dice que cabalgó 3 kilómetros al norte. Como pueden ver, ese pues es el modelo del plano cartesiano, que aquí en lugar de poner pues X, Y, menos X y menos Y, pues estoy trabajando coordenadas geográficas, en este caso el norte, el sur, el este y el oeste. Nos sirve también para representar, o las podemos representar en dicho plano cartesiano. Muy bien, dice aquí entonces que va a cabalgar 3 kilómetros al norte. Ah, la escala, muy importante. Como los valores son pequeños, como les comentaba, pues puedo trabajar una escala de 1 a 1, o sea, 1 centímetro equivale a 1 kilómetro. O vamos a hacer nuestro vector de 3 centímetros, ya que son 3 kilómetros. Entonces vamos a partir pues aquí ya vamos haciendo, vamos a distinguir, ¿sale? Entonces aquí tenemos nuestro primer vector. Vamos a hacerle es muy importante indicar el sentido del vector. Le vamos a hacer a la línea su flechita, vamos a decir. Entonces aquí ya tengo el primer valor en sentido del vector. Los 3 kilómetros al norte, ¿no? Entonces son hacia arriba en este caso. Después dice que se mueve 4 kilómetros al oeste. El oeste es hacia la izquierda en este caso. Aquí tenemos el oeste. Entonces hacemos lo mismo con nuestra regla. La vamos simplemente a invertir. Y como estamos a escala 1 a 1, quiere decir que a 4 kilómetros van a estar representados por 4 centímetros. Entonces a partir de aquí, marco hasta 4 centímetros. Vamos a darle la flecha, vamos a poner la flecha para indicar el sentido del vector. Y bueno, es toda la información de momento que me dan. De hecho, aquí no ocupamos el transportador. Ok, entonces esto lo estamos haciendo por el método del triángulo. Entonces, ya tenemos ahí nuestros dos vectores. Le vamos a poner a el vector A. Esa es la representación de vectores. Y el vector B. Vamos a decir. Se representa con una flechita arriba. Y por el método del triángulo, entonces, lo que vamos a hacer es unir donde termina el último vector, en este caso el vector B, con... Bueno, como pueden ver, el vector resultante mide 5 centímetros, ¿sí? Quiere decir que ese vector es, bueno, no es lo que recorrió, ¿eh? Cabe señalar, no es lo que acabamos de hacer hace rato, que fueron 3 kilómetros más 4 kilómetros, me dio 7 kilómetros de recorrido. Sino esto más que nada es, acuérdense que estamos manejando magnitudes, vamos a decir que desde el punto de partida y por el movimiento que llevaban dichos vectores, el llamado vector resultante en este caso va a tener un valor de 5 kilómetros en este caso. Entonces, no quiere decir que vamos a sumar, ¿no? Porque a veces incluso no vamos a manejar distancia, sino vamos a manejar valor, incluso temperatura puede ser. Puede ser valores de potencia, puede ser aceleración, puede ser velocidad, puede ser diferentes magnitudes, aparte de la distancia. Entonces, todo lo que nosotros podamos medir, ¿no? Entonces, decimos que el vector R o el vector resultante es 5 kilómetros, en este caso, por
Estamos manejando la magnitud de kilómetros, entonces la resultante pues es en kilómetros. Bien, bueno, ya tenemos en este caso la magnitud. Nos falta saber el sentido y la dirección de ese vector resultante. Eso se calcula de la siguiente manera. Ahora sí vamos a utilizar nuestro transportador, ¿sí? Y con este transportador entonces lo que vamos a hacer es que vamos a medir cuál es el ángulo en este caso, ¿no? Eh, y vamos aquí pues, podemos ver que son 35 grados. Vamos a cambiar aquí. Esa es fíjense, siempre va a ser con respecto al eje horizontal, ¿eh? Entonces aquí tengo 30, bueno, el eje horizontal es este que tenemos, que va de oeste a este. Entonces, con respecto al eje horizontal, aquí tendremos 35 grados, ¿no? Entonces, el sentido y la orientación del vector, en este caso, pues, es de 35 grados. Entonces, va a llevar una magnitud, que en este caso son los 5 kilómetros, y va a llevar un sentido, que en este caso son los grados. De aquí vamos a manejar siempre el sentido en forma de grados o en forma de ángulos, ¿sale? Entonces, esa es la forma como se soluciona. Es, pues, sencillo. Simplemente aquí hay que ir siguiendo las instrucciones de lo que nos indica. En este caso, pues, seguir las posiciones. En este caso me dice que 3 kilómetros al norte, que la escala es muy importante, que vamos a trabajar, serían 3 centímetros. Esto lo vamos a hacer con regla. Y después 4 kilómetros al oeste, que en este caso va en sentido paralelo. No, perpendicular, pero no paralelo. Digamos que el vector siguió un orden perpendicular. Y la regla del triángulo dice que como es solamente para dos vectores, aquí si tuviera tres vectores, entonces ya no puedo utilizar esta regla del triángulo, tendría que utilizar la regla del polígono. Aquí entonces, como siempre voy a trabajar esta regla para solo dos vectores, sin importar hacia dónde se mueve el segundo vector, yo podré unir ambos vectores por medio de una línea formando un triángulo, ¿sale? Entonces este es el primer ejemplo. Vamos. Bueno, miren, aquí si se fijan nos varió un poquito, ¿no? Dice ahí 37. Es lo que les digo que no siempre tiene la misma exactitud. En los kilómetros sí nos dio, miren, aquí está 5 kilómetros, pero a mí me dio 35 grados y aquí hay 37 grados. Pues depende mucho. Aquí, como les dije, no es un método totalmente exacto, pero es un método sí muy aproximado. O sea, no hubo tanta diferencia. O sea, no me fui tampoco por 10 o 15 o 20 grados de diferencia. Fueron solamente dos grados de diferencia. En el caso de la magnitud, pues sí me dio exacta, pero les digo, es un método que, sin importar a lo mejor que no sea tan preciso, de todos modos funciona. Vamos a decir que es muy aproximado. Miren, vamos a ver que también es por el método del triángulo. Aquí sí me dan grados, como pueden ver. Entonces me dan una magnitud que está también dada en kilómetros y me dan la orientación que siempre es así. Esto pues puede cambiar, a veces me pueden dar newtons, me pueden dar kilómetros, metros, me pueden dar temperatura, entonces la magnitud va a cambiar, pero el sentido siempre va a ser en grados, siempre va a estar dado por un ángulo en grados, ¿sale? Bien, vamos a ver. Entonces, en este otro ejemplo también me oriento en nuestro plano cartesiano utilizando coordenadas geográficas, norte, sur, este y oeste. Vamos a ver entonces, dice que voy a medir, o el primer desplazamiento, vamos a sumar estos desplazamientos, son dos también, entonces sí podemos hacer por el método del triángulo. 20 kilómetros, pero con un ángulo de 30 grados. En el ejemplo anterior, pues como era todo al norte, pues me fui sobre la línea vertical. Pero aquí sí me dan un valor en ángulos, entonces vamos a utilizar nuestro transportador, ¿sí? Y vamos a trazar primero los grados, después los vamos a medir, ¿no? Entonces 30 grados, aquí está, como pueden ver. Vamos a trazarlo largo. Entonces aquí trazamos nuestro ángulo de 30 grados, ya tenemos aquí.
Ahora lo que vamos a darle es la magnitud. Ah, y vamos a darle la escala, muy importante, ¿no? En este caso, como los valores son un poco elevados, porque estamos manejando 20 kilómetros y 30 kilómetros, si me voy en centímetros, pues voy a hacer líneas muy largas de 20 centímetros o de 30 centímetros. Aquí utilizamos una escala de 1 centímetro o 2 kilómetros por cada centímetro. Bien, esto quiere decir que voy a dividir cada valor entre dos. Entonces, si tengo 20, sí, solamente voy a utilizar 10 centímetros, o sea, la mitad. Este sería nuestro primer vector. Vamos a ponerle su flechita porque siempre es importante indicar el sentido. Entonces tendríamos el vector A, como dice ahí. Algo así. Bueno, entonces tenemos el vector A. Perdón. Bueno, es muy importante, chicos. Aquí decía al noroeste y eso no lo contemplé primero, me fui directo. Bueno, ya es que ya lo había hecho. Muy importante, hay que saber, vamos a decir, en qué cuadrante vamos a quedar. Recuerden que el plano cartesiano se trabaja por medio de cuadrantes. Este es el primer cuadrante, el cuadrante 1. Bueno, vamos a poner puro número 1. Es el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Ok? Entonces, sí es importante, por ejemplo, en el caso anterior, pues era al norte y al oeste, ¿no? Entonces sí seguí esa instrucción. Aquí me brinqué esa parte, pero bueno, es al noreste. Entonces, ¿dónde queda el noreste? Pues queda en este cuadrante, hacia el norte y hacia el este. Entonces, en esta área es donde de marcar. Si me hubiera dicho al noroeste, pues entonces esos 30 grados hubieran quedado de este lado, en el cuadrante 2. Entonces aquí hubiera señalado también los 30 grados, pero en este segundo cuadrante. Y sí es importante siempre la orientación, ¿sí? Aquí pues yo me pasé rápido, pero bueno, no está mal, ¿no? Estamos en el noroeste queda en este cuadrante, entonces está correcto. Pero si me hubieran dicho en el noroeste, entonces hubiera quedado de este lado. Entonces es importante hacia dónde va el vector, ¿sale? No, hay que leer con cuidado. Bueno, entonces ya está el primer vector, 20 kilómetros con 30 grados al noroeste. Bien, vamos a hacer el segundo vector. Aquí me dice que son 18 kilómetros, ¿sí? Con 30 grados también, pero ahora al noroeste, ahora sí, hacia este, quedaría hacia este lado, pero bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Imaginariamente, o lo pueden hacer incluso físicamente, en el punto donde donde terminó este vector, podemos imaginar o podemos trazar también es válido, un plano cartesiano pequeño. Hagan de cuenta que este se traslada para acá, para que partamos siempre del origen, ¿sí? Eso es importante. Aquí partí del origen, entonces aquí también debo de partir del origen. Entonces, puedo ponerlo o no, puedo hacerlo simplemente imaginariamente, hay un plano cartesiano. Entonces, ¿hacia dónde queda el noroeste? Aquí, ¿no? En este cuadrante tendría la dirección, en este caso, el segundo vector, entonces lo voy a dibujar hacia ese lado. Entonces, con mi transportador lo que vamos a hacer es que ahora vamos a marcar igual esos 30 grados en verde, pero ahora en este sentido, como podemos ver aquí, ¿no? Vamos a estirarlo más. Listo. Entonces, y darle el sentido, vamos a poner las flechitas. Y bueno, ya tengo ahí mi segundo vector, el llamado vector B, vamos a decir, llamado vector B. Bien, ya tengo en este caso el sentido o la orientación. Vamos a darle la magnitud. Bien, así. Entonces son 9 centímetros lo que debe de medir este vector, ¿no? Vamos a darle su
sentido. Y listo. Bueno, ahí ya tendría los dos vectores, el vector A y el vector B. Y como estamos utilizando el método del triángulo, pues simplemente vamos a unir ambos vectores por medio de una línea más, ¿no? Y le damos su sentido también. Y bueno, ahora sí ya podemos aplicar dicho método. Aquí lo que vamos a hacer pues es prácticamente utilizar la regla, en este caso primero para darle la magnitud. A ver, vamos a acercar un poco. 9.5, si no mal me falla la vista. Sí, estamos en 9.5, entonces esa sería la magnitud, ¿no? A 9.5, ¿no? Y vamos a ver el ángulo que forma. Vamos a acercar un poquito más. Bueno, vamos a ir de arriba, ya que partimos aquí de 0. Entonces estamos hablando de 85 grados, ¿no? Sí, ok. Bueno, vamos a ver el método del paralelogramo. Si nos da tiempo, sí, estamos... Bueno, vamos a ver el último método, aunque nos pasemos un poquito, ¿no? Como son 2 horas. Vamos a verlo, en este caso ahora no vamos a ver los vectores con magnitudes, sino también vamos a ver este ejemplo donde lo podemos hacer con coordenadas. Vamos a ver, entonces nos piden hallar la suma de la coordenada R más la coordenada, perdón, el vector R. Recuerden, si lleva la flechita arriba, se representa como vector. La suma del vector R más el vector S. El vector R está formado por estas coordenadas, en este caso 3,2. Entonces lo que vamos a hacer, pues aquí sí vamos a trabajar el eje, vamos a trabajar el X y vamos a trabajar Y. ¿Qué pasó? Creo que no es menos X y menos Y hacia abajo, ¿no? Entonces aquí vamos a representar, el primer valor va a ser para X, entonces dice que son 3 a partir del origen, y como es positivo, me muevo 3 unidades a la derecha, ¿sí? Entonces estaría en este punto, ¿sí? Tomando en cuenta que cada cuadrito es una unidad, ¿no? Aquí no le puse escala porque los valores son pequeños y como son coordenadas, pues los vamos a trabajar en esta cuadrícula, en el plano cartesiano, ¿no? Bien, entonces tenemos 3 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba. Entonces sería, vamos a decir que en este punto, ¿sí? Vamos a ponerle en negro mejor porque no se ve. Aquí estaría representada esa primera coordenada, ¿sí? La coordenada 3,2, entonces serían 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Entonces, hacia ahí ponemos nuestro primer vector, ahí podemos ya indicarlo, ¿sí? En ese punto, y siempre le damos su sentido, ¿no? Vamos a poner la flechita. Listo, ya tenemos nuestro primer vector. Después, en la segunda, el segundo vector, que es S, dice que son -2,5. Otra vez, igual que lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a imaginar un pequeño plano cartesiano en donde terminamos ese vector, o sea, en este punto, ¿sale? Igual que lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Para qué? Para a partir de ahí nosotros seguir la ascensión. En este caso dice que sería -2, entonces me tendría que mover 2 unidades a la izquierda a partir del origen de este plano cartesiano, ¿no? Serían 1, 2, ¿y cuántas hacia arriba? 5. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí en este punto, vamos a ponerlo con esta, aquí tendría el siguiente vector. Bien, ya tengo mis dos vectores. Ahora bien, aquí dice que vamos a trabajarlo por el método del paralelogramo.
Aquí pues puedo hacerlo también por el método del triángulo. El método del triángulo pues sería unir este punto con este, ¿no? Y en el método del paralelogramo lo que voy a hacer es crear un llamado pues paralelogramo en este caso, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Miren, voy a tomar ese mismo vector paralelo. El vector S en este caso es el que sería paralelo a una línea que yo voy a dibujar aquí. Si esas dos líneas son paralelas, entonces es el valor que voy a tomar. O puedo tomar este de aquí y hacerlo paralelo con esta de aquí. ¿Sale? Puedo tomar cualquiera de los dos. Vamos a tomar el S. Dice el vector S que yo me muevo a partir del origen 2 unidades a la izquierda. Sería una, 2 unidades. Sería aquí. ¿Y cuántas unidades hacia arriba? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que aquí estaría dibujando esa coordenada, -2,5. ¿Sale? Vamos a, vamos a dibujar el punto ahí. Y pues ya lo que tendría que hacer sería unir en este caso, lo vamos a hacer en rojo. Unir esto y ya prácticamente a partir de aquí me voy al siguiente y ya tengo un paralelogramo en lugar de un triángulo. Entonces, como pueden ver, este método es el que también se utiliza para cuando yo tengo dos coordenadas. Bueno, ¿y cómo voy a medir la magnitud? A diferencia del triángulo, pues prácticamente es igual, porque aquí voy a hacer una línea, vamos a decir una diagonal que divida el paralelogramo en dos, con su sentido. Es casi una extensión, vamos a decir, una extensión del triángulo. Les explico los dos, pero bueno, al final ustedes deciden cuál quieren usar. Estamos trabajando una coordenada, ¿no? En nuestro plano cartesiano. 6, 5, 6, 7, ¿no? Exactamente en 7. Entonces quiere decir que el vector resultante, en este caso R, es igual a 7, perdón, 7 unidades, vamos a decirle, porque no sabemos ni siquiera que estamos trabajando. Si son estos centímetros, metros o kilómetros, lo vamos a dejar nada más como 7. Esa es la magnitud, ¿sale? ¿Qué nos falta? Nos falta el sentido y la orientación. Y eso lo vamos a hacer con nuestro transportador. Ese, si no mal me falla, es como 82 grados más o menos, ¿no? Aproximadamente. Vamos a dejarle en 82. Entonces el sentido y la orientación de este vector es de 82 grados. Bueno, chicos, pues no sé, este sería el segundo ejemplo. Ya en la siguiente clase vamos a ver el otro método, que es el del polígono, en donde en ese vamos a trabajar más de dos vectores. Ahorita solamente trabajamos con dos vectores máximo, ya que estos dos métodos, el del triángulo y el paralelogramo, solamente funcionan para dos vectores.